Ahora vamos a hablar de lo que se dice habría sido una de las mujeres más sádicas de la historia. Y ya que estamos hablando de vampiros o vampiresas de la vida real, también deberíamos decir que es una de las más sanguinarias. Y cuando digo sanguinaria, lo digo de manera literal, ya que bebía sangre, pero más adelante te cuento quiénes eran las dueñas de esa sangre, que es una de las cosas que más llamó mi atención. Como adelanto, ya te voy comentando que se dice que habría asesinado a más de 650 personas. La mayoría de esos asesinatos están vinculados a su obsesión por la belleza. Hablamos de Elizabeth Bathory. Hablamos de la Condesa Sangrienta. Para contarte esta historia, te invito a viajar conmigo a una tierra fértil cuando se habla de vampiros: Europa del Este. En Hungría nació Elizabeth Bathory, en la cuna de una de las familias aristócratas más ricas de su país. Se dice que uno de sus antepasados habría sido nada menos que Vlad Tepes, el Empalador. Esta figura que habría sido parte de la inspiración para Bram Stoker al crear el clásico de clásicos del vampirismo, Drácula. Si bien no era para nada común en su época, a pesar de ser mujer, recibió una buena educación y su nivel cultural era superior a la mayoría de los hombres que la rodeaban. Hablaba 3 idiomas y la mayoría de los nobles húngaros no sabía ni siquiera leer. Siendo muy joven, la casaron con su primo, a quien se le conocía como el Caballero Negro de Hungría, quien pasaba la mayor parte del tiempo en la guerra empalando a sus enemigos. Se dice que a la distancia se escribían cartas sobre las torturas más adecuadas para castigar a los sirvientes de su castillo. ¡Qué romántico! Yo también quiero un caballero negro que me escriba cartas. A los 44 años, Elizabeth enviudó por una fulminante enfermedad que se llevó a la muerte al caballero negro. Así llegó a su fin esta negra historia de amor. Si bien es cierto, se dice que el gen de la maldad estuvo presente en Elizabeth Bathory desde su infancia, es cuando sufre la pérdida del caballero negro que concreta las peores fechorías. Elizabeth se consideraba hermosa y la belleza en sí la obsesionaba. Por ello, siempre quería estar rodeada de mujeres hermosas y jóvenes. Las seduce para que sean sus sirvientas y también sus amantes, a quienes luego de un tiempo las desangraba hasta la muerte y bebía y se bañaba con su sangre, para, según sus creencias, mantenerse bella y joven. Esta creencia nació cuando un día bofeteó a una sirvienta a la cual hizo sangrar con el golpe. Un poco de sangre cayó en la piel de la condesa y, según ella, la sangre hizo que las arrugas que tenía en la piel desaparecieran. Con la ayuda de otros sirvientes, se encargaron de desangrar a la pobre muchacha para que Elizabeth se diera un baño con la sangre de la bella y desafortunada sirvienta. También se dice que por mera diversión tenía la insana costumbre de quemar los genitales de algunas sirvientas con velas, carbones y hierros al rojo vivo. Además, la historia cuenta que bebía sangre directamente de sus víctimas, mordiéndolas en la cara, el cuello y pechos. Cuando otro de sus primos fue encomendado a investigar el castillo de la condesa por las acusaciones que se hacían en contra de Elizabeth, se encontró con cadáveres de mujeres por todas partes y también con mujeres moribundas, llenas de agujeros por donde Bathory y sus colaboradores les extraían su sangre. Todo el lugar olía a muerte, todo estaba lleno de sangre fresca y también seca. Se dice que encontraron más de 50 cadáveres. La propia Elizabeth llevaba un diario donde daba detalle de las torturas a las que sometía a sus víctimas. En ese diario se detallaron la muerte de 612 mujeres jóvenes torturadas y asesinadas. Luego, cuando fue enjuiciada, su propio mayordomo, conocido como Flixo, declaró que al frente de sus propios ojos la condesa había asesinado por lo menos a 37 mujeres solteras, de entre 11 a 26 años. El mismo Flixo era el encargado de reclutar a las inocentes víctimas. De hecho, si entre las víctimas de la Condesa Sangrienta no hubiesen habido nobles, lo más probable es que el juicio nunca se hubiera realizado. Todos los cómplices de Elizabeth, incluyendo a Flixon, fueron decapitados
y sus cuerpos inertes quemados. Dentro de sus seguidoras habían 3 de ellas que fueron además acusadas de ser brujas: Dorotea, Helena y Piroska. A ellas, antes de darles muerte, les arrancaron uno a uno todos los dedos de ambas manos con tenazas al rojo vivo por haber tocado sangre cristiana. Fueron quemadas cuando aún vivían. En aquellos tiempos, la ley impedía que alguien del rango de Elizabeth Bathory fuera procesada por ser parte de la alta nobleza. Bueno, tampoco es que hayan cambiado tanto las cosas hoy en día. Así que el castigo para la condesa fue encerrarla en una habitación de su castillo. Claro, como cuando yo me portaba mal y me castigaba mi mamá. Elizabeth Bathory, mataste a 650 personas, bebiste sangre de inocentes mujeres. A tu habitación. Bueno, no fue tan así, porque luego de dejarla en su habitación, un grupo de albañiles sellaron las puertas y las ventanas, dejando un solo pequeño orificio para poder pasar la comida. Luego de 4 años de encierro, la condesa Isabel Bathory murió. En Hungría por años se prohibió incluso hablar de ella. Se quiso borrar de la historia. Perdón, amigos húngaros del pasado, pero aquí seguimos recordando esta historia escrita con sangre. Una historia fascinante que puedes repasar en este bello libro de la argentina Alejandra Pizarnik, con unas ilustraciones hipnotizantes del gran Santiago Caruso. Pero después de conocer esta versión oficial de la historia, me gustaría también recordar la reflexión que hizo la escritora Rebeca San Román en Letras del Terror, sobre si habrán sido reales todos los detalles escabrosos de esta historia o simplemente fue la reacción de los hombres contra una mujer culta y poderosa. Les dejo el link por aquí. ¿Dónde? Les dejo el link en la descripción para que vean el imperdible capítulo de Letras del Terror sobre los vampiros.